Muy buenas mis amigos donde quiera que se encuentren y bienvenidos una vez más a la información. El tema de la inmigración ilegal hacia el país del norte tiene un origen auspiciado por un individuo interesado en volver a los Estados Unidos, un país inseguro, más de lo que siempre ha sido. En el transcurso de este informe estaremos desvelando quién es y por qué lo está haciendo. Bien, señores. Una de las promesas de campaña del presidente Biden fue regularizar la política migratoria en los Estados Unidos. Promesa que el presidente comenzó a cumplir desde su primera semana al frente de la Casa Blanca. Estados Unidos tiene más de 12 millones de indocumentados, es decir, que estos no tienen una visa de trabajo, de estudiante o cualquier otro documento otorgado por el Servicio de Inmigración para quedarse en el país permanentemente, o al menos por algunos días. Por un lado, están los Dreamers, que ya todos ustedes saben quiénes son, los cuales llegan a 1.7 millones de jóvenes estudiantes inmigrantes. Por otro lado, los trabajadores del campo. Y por otro, los que se quedaron en el país, aprovechando una visa de turismo, que les daba la oportunidad de quedarse por un periodo entre 1 y 6 meses, con la condición de que no podían trabajar. Estos conforman el mayor número de inmigrantes ilegales, dentro de los cuales hay personas de bien, porque todo hay que decirlo, amigos. El caso es que los cambios en las políticas migratorias del presidente han generado una crisis en la frontera sur con México sin precedentes, que ya se le salió de las manos a las autoridades fronterizas, especialmente en el estado de Texas. Sin embargo, el gobierno central ha desestimado los eventos restándoles importancia. Senadores republicanos advierten al gobierno de Biden de los riesgos significativos de la crisis fronteriza. Una crisis humanitaria hace estragos en la frontera después de que el presidente suspendiera la construcción del muro fronterizo, según se ha publicado en redes sociales desde hace casi 2 meses. Incluso el senador John Kennedy así lo publicó en su cuenta de Twitter el 18 de marzo de 2021. Un grupo de senadores republicanos ha condenado las políticas de la Casa Blanca por revertir agresivamente las políticas de la anterior administración y sustituirlas por una seguridad fronteriza que los críticos han llamado laxa, es decir, una política muy blanda. Ellos dicen que la dejadez del presidente está animando a los inmigrantes a emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, lo que según ellos conlleva importantes riesgos para la seguridad del país. En una carta que fecharon el 19 de marzo, 9 legisladores del Comité Judicial del Senado, encabezados por el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, se quejaron de que el gobierno de los Estados Unidos ha estado impulsando una agenda que hizo durante la transición presidencial y que haría retroceder las políticas de inmigración puestas en marcha para frenar la inmigración ilegal y proteger los intereses y la seguridad nacional. Y he aquí uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Pues porque en medio de estos inmigrantes también están entrando toda clase de delincuentes, traficantes de drogas, ladrones, y paro de contar porque la lista es muy larga. El presidente también prestó su apoyo a una amplia propuesta de inmigración que, de ser aprobada, concedería una amnistía masiva sin condiciones a millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, dijeron expertos. Y peor aún, la propuesta de inmigración, respaldada por la Casa Blanca, no hace ningún esfuerzo para asegurar la frontera sur, afirmaron los senadores republicanos en la carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra. Y es que esto de los gigantescos grupos de inmigrantes centroamericanos, y puedo decir que también hay ciudadanos de Sudamérica, no es nada nuevo. Este fenómeno se viene presentando desde la administración del expresidente Donald Trump. La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, había emitido un informe de inteligencia y sus investigaciones sobre quién o quiénes estaban auspiciando las caravanas de inmigrantes, por supuesto. Y los hallazgos no fueron sorprendentes por un lado, pero sí por el otro.
Y digo que no fueron sorprendentes, por un lado, porque de hecho se encontró que los migrantes, principalmente salidos desde Honduras, estaban financiados por la dictadura de Nicolás Maduro para crear un clima de inseguridad y violencia en la frontera sur de los Estados Unidos. Y por otro lado, los agentes de inteligencia hicieron un hallazgo demasiado sorprendente. La Open Society Foundation, perteneciente al magnate George Soros, envió donaciones a varias ONGs centroamericanas para proyectos diversos que tenían que ver con estudios y la inclusión de comunidades de diversidad de género. Pues estas ONGs son quienes están financiando las caravanas, y es más que obvio que las miles de personas que emprenden las largas caminatas para llegar a los Estados Unidos están siendo sostenidas económicamente por alguien. Estos tienen que comer 3 veces al día como cualquier ser humano, señores. Aquí la pregunta es, ¿sabe la Open Society que las ONG centroamericanas están financiando la movilización de los migrantes? Por supuesto que sí, amigos. Luego entonces, ¿quién es el oscuro personaje que está auspiciando y financiando la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos? Ya ustedes tienen la respuesta, señores. Bajo este panorama, puedo decir que hay un complot en la frontera sur de los Estados Unidos para desestabilizar al país y volverlo más inseguro, por lo que los ciudadanos norteamericanos no podrán volver a dormir tranquilos. Esa es la verdad, amigos. Además, habrá muchos más inmigrantes, por no decir millones de ellos, queriendo trabajar con pocas oportunidades laborales, lo que significa un mayor desempleo, y quienes no consiguen trabajo se van a dedicar a la delincuencia. Triste, ¿no es así, amigos? Tanto si la administración quiere admitirlo como si no quiere hacerlo, estas políticas han creado una situación de crisis que jamás se había visto, y así lo demuestran los videos y fotografías que se están publicando a diario. La masiva inmigración ilegal ha beneficiado, y mucho, a un pequeño grupo de delincuentes, quienes se han llenado los bolsillos de cientos de miles de dólares, aunque según los cálculos de otros analistas, podrían ser millones de dólares en efectivo. Estos cambios a propósito, que son una reversión de la administración Trump, han sido tomados por muchos ciudadanos en Centro y Suramérica como una invitación abierta a cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, con la expectativa de que al llegar al país del norte podría significar un cambio fácil hacia la ciudadanía estadounidense. Y esto es lo que le están vendiendo los coyotes a quienes están pasando por la frontera desde México hacia Estados Unidos. Y esto no es verdad, señores. Los senadores citaron los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos para detallar el alcance de la actual crisis en la frontera, que según ellos es fácilmente previsible. Así, después de tener a casi 78,000 personas en la frontera entre Estados Unidos y México en enero, es decir, hace 3 meses atrás, la CBP se encontró con más de 100,000 migrantes en febrero, la cifra más alta para este mes de febrero desde el año 2006. Durante la primera semana de marzo, hubo varios días en los que los agentes estadounidenses detuvieron a más de 4,000 migrantes al día. Esto quiere decir que la cifra podría estar aumentando a más de 120,000 migrantes en el mes de marzo. También se ha producido un drástico aumento de los cruces de frontera por parte de niños extranjeros no acompañados. El personal del Departamento de Seguridad Nacional encontró más de 5,800 menores en la frontera en enero, un 90% más que en el mismo año del año pasado. En la primera semana de marzo, los menores no acompañados cruzaban la frontera a un ritmo de 350 al día, es decir, unas 4 veces el ritmo registrado en el otoño de 2020. Y es que el dramático aumento de los cruces fronterizos ha puesto a prueba los recursos existentes de los estados, dijeron los congresistas republicanos. Mientras tanto, las políticas de captura y liberación plantean riesgos adicionales para la salud pública en medio de la actual pandemia, escribieron los senadores. Por su parte, la administración norteamericana ha expresado un supuesto compromiso para acabar con la pandemia,
Sin embargo, las noticias sugieren que ahora planea mantener a algunos de los que son detenidos por el personal del DHS en custodia durante solo 72 horas antes de liberarlos en las comunidades estadounidenses. Esto está descontrolado, amigos nuestros, y adicionalmente el gobierno quiere enviar a los inmigrantes ilegales que ya están dentro del país a la frontera norte, es decir, a la frontera con Canadá, para compartir este gigantesco problema con su vecino del norte. Aquí tengo otra pregunta, señores. ¿Permitirá el gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la entrada de ilegales a su país y que son enviados por los Estados Unidos a sus fronteras? Lo más probable es que no. Canadá tiene uno de los más organizados, y si no el más organizado sistema de inmigración del mundo. Ninguna empresa dentro del país puede emplear ilegales bajo penas que van desde gigantescas multas hasta drásticas sanciones punitivas. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí, señores? El gobierno de los Estados Unidos quiere enviar a los inmigrantes al norte del país para aliviar la carga que actualmente se encuentra en mayor proporción sobre el estado de Texas. No lo llamen crisis fronteriza. Esto es un plan fronterizo de la izquierda progresista, dijo la activista afroamericana Candace Owens durante una aparición en el programa Tucker Carlson Tonight el lunes 22 de marzo. Owens, una activista conservadora, dijo que la crisis fronteriza debería llamarse plan fronterizo porque los progresistas quieren inundar de inmigrantes ilegales a Estados Unidos para sus intereses políticos. La activista además dijo que llevaba años advirtiendo a los estadounidenses de raza negra de lo que les ocurrirá cuando los progresistas reduzcan el poder de los votantes legales, al permitir la entrada de extranjeros ilegales en el país, a los que ven como los próximos votantes víctimas, haciéndolos parte de su base electoral. Lo que quiero decir cuando digo votantes víctimas es que van a implementar el mismo plan que han ejecutado con éxito en la América Negra durante los últimos 6 décadas, dijo Candace al presentador Tucker Carlson. ¿Qué viene después para estos inmigrantes ilegales? Cosas gratis, añadió Owens. Y yo le agregaría algo más. Subvenciones, subsidios, pago de costosas universidades por parte del Estado, dejándole la descomunal carga de los estudios universitarios al gobierno, que está más endeudado que nunca. Y ya sabemos cómo recuperará el gobierno esos dineros, a través de más impuestos, amigos. En un programa anterior les contaba que la deuda interna de los Estados Unidos asciende a más de 25 trillones de dólares. Un estudiante después de graduado debe pagar su deuda de estudios, como se hace en otros países, incluso Canadá, su vecino del norte. Les dejo algunas preguntas, amigos, para terminar. ¿Creen ustedes que el gobierno de los Estados Unidos aceptará algún día que hay una gigantesca crisis migratoria en la frontera con México? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de los progresistas al permitir y al exigirle a la Casa Blanca que deje entrar inmigrantes descontroladamente? Envíenos por favor sus opiniones y comentarios al respecto. Estos son muy importantes para nosotros. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Nuestro próximo encuentro es en el siguiente programa.